Más tarde, licenciado. Hola José, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo ha pasado? Aquí, licenciado, trabajando, dándole, Bu- dándole. Bueno, bien está, un abrazo a la distancia. Empezamos en un ratito que el resto de sus compañeros se conecten. Es la semana número 15, la última de no solamente el segundo parcial, sino ya de todo el semestre. Entonces, algunas indicaciones previas al examen de la próxima semana y obviamente para el ámbito de la socialización de calificaciones y algunas cuestiones últimas. Esperemos un ratito, por favor, José. Muchas gracias. El tema de los exámenes, ¿cómo van a ser, licenciado? Igual que el primer parcial, en el horario que está establecido para esta asignatura, los días lunes a las 6 de la tarde, ustedes se conectan, tienen hasta las 8 de la noche para hacerlo. Yo estoy conectado en Zoom para que si es que necesitan alguna ayuda, alguna cuestión que probablemente ocurra dentro del desarrollo del examen, me puedan consultar, como lo hicimos en el primer parcial, estimado José. Ok, listo, es por lo que, como estoy a veces en mi trabajo y se me hace un poquito complicado lo que es la No, computadora. tranquilo. Por eso le amplié yo el horario. Desde las 6 de la tarde hasta las 8 se puede conectarse, tiene una hora para hacer y contestar las 10 preguntas que están establecidas ya en el cuestionario. Pongamos en el tema así que por si acaso llegara a pedir permiso y irme a mi casa y no tengo energía, podría ser por medio del teléfono. Sí, lo puede hacer en el teléfono, en una tableta, en una computadora, en cualquier dispositivo que usted tenga a la mano, puede hacer el examen tranquilamente, José, sin problema. Ok, listo, Sí, eso es igual lo que hace. yo estoy conectado por cualquier cosa ese día para evacuar alguna consulta, si tienen algún problema, alguna cuestión, estimado José, tranquilo. Ok, Bueno, ya nos vemos en un ratito. ya listo, ok. Chao.
Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por permitirme estar esta noche con usted, esta semana número 15, que es la última semana, no solamente del segundo parcial, sino de todo el semestre que he tenido el gusto de compartir con ustedes.
Bueno, algunas indicaciones antes de empezar a explicar el tema de esta semana. Como ustedes saben, al culminar ya cada uno de los parciales, tenemos la posibilidad de realizar alguna evaluación. Esta evaluación, tanto como el primer parcial como en este segundo parcial, está determinado en el mismo horario en el cual ustedes han venido acompañándome en las semanas que se establecen dentro del calendario para tener este encuentro síncrono. Bajo estas características, el próximo día lunes de 6 de la tarde a 8 de la noche, ustedes tendrán la posibilidad de realizar este examen, esta evaluación de todos los temas que han sido abordados en este segundo parcial. Es decir, el tema de, perdón, la unidad número 3 y la unidad número 4 con cada uno de sus subtemas estarán dentro de este proceso de evaluación. Son aproximadamente 10 preguntas que cada uno de ustedes tendrán que contestar en función de un cuestionario que ya ha sido elaborado y que tiene las mismas características de los test. Es decir, son preguntas de opción múltiple, son preguntas de verdadero y falso y que sin duda nos ayudarán en esto que es dentro del sílabo, dentro de la reforma que se hizo al proceso de evaluación estudiantil, nos permitirá tener ese 35% que consiste la nota final de este segundo parcial. Ustedes saben que también tenemos actividades autónomas, que tenemos actividades de acompañamiento docente, existe también una práctica de aprendizaje experimental más de esta evaluación, tendremos la nota final. Esto será socializado en el momento en el cual ustedes realicen la evaluación. Yo tendré lista ya la hoja electrónica como lo hicimos en el primer parcial, en el primer semestre, para explicarles cómo están cada una de sus calificaciones, cuáles son las notas que han obtenido, más por supuesto la que finalmente obtendrán en ese proceso de evaluación del segundo parcial. Y yo creo que no tendrán ninguna dificultad de aprobar esta asignatura, que desde mi punto de vista es muy importante, sobre todo desde la característica de que en su carrera que han escogido tiene especial relevancia el tocar estos temas, ¿no? El tocar los temas de la cultura, el tocar los temas de la economía y cómo en nuestro país se configuran sistemas y modelos económicos. Hoy que estamos tocando el tema, por ejemplo, de las relaciones internacionales de nuestro país, que probablemente son importantes para que en un momento determinado ustedes dentro de la construcción de un proyecto de imagen personal, una imagen corporativa o alguna tarea que tengan que desarrollar, no solamente ahora en este proceso académico en el cual se encuentran inmersos, sino también en cuando terminen ustedes su carrera y ya empiece su trabajo en el ámbito profesional desde el marketing digital. Evidentemente son temas que atravesarán su tarea, su trabajo, ¿no? Entonces, bajo estas características, la próxima semana de 6 a 8 ustedes tendrán la posibilidad de realizar esta evaluación. Tienen 60 minutos aproximadamente desde el momento en el cual ingresan a esta evaluación. No tiene clave, ingresan desde 6 a 8 de la noche, dije, y ahí lo pueden realizar. Tengan cuidado de revisar el horario en el cual probablemente en cada uno de sus domicilios o en sus lugares de trabajo donde vayan a desarrollar ustedes sus actividades, esta evaluación pueda ocurrir una suspensión de energía. Hoy ya lo hemos solventado acá en la Universidad Estatal de Bolívar con la posibilidad de tener un generador que alimenta de energía eléctrica a nuestros servidores y esto, claro, beneficia porque ustedes pueden 24 horas al día, 7 días a la semana y todo el momento en el cual ustedes puedan hacerlo, tener acceso al entorno virtual. Entonces, de 6 de la tarde a 8 de la noche, ustedes se conectarán, entrarán a el entorno virtual, realizarán un examen. Yo generaré esta clase también, llamémosle de tutoría, en la semana próxima, en la semana 16 por si acaso ustedes tengan alguna inquietud. Entonces, si tienen alguna dificultad, alguna pregunta dentro de la evaluación, yo estoy aquí en este mismo espacio, ¿no? Para poder contestar alguna inquietud, para poder resolver algún inconveniente, alguna cuestión que probablemente pueda ocurrir dentro del desenvolvimiento de cada una de las evaluaciones que ustedes lo harán la próxima semana, ¿no? Entonces, bajo estas características, he explicado el tema de la evaluación, próximo día lunes, 16 de
diciembre. Tendrán la posibilidad de hacerlo de 6 de la tarde a 8 de la noche, 2 horas para hacerlo y 60 minutos para concluirlo, ¿no? El otro tema también es importante, probablemente si es que existe la posibilidad de que alguien de ustedes no ha podido realizar algún test, alguna tarea desde la semana número 9 hasta esta semana número 15, con mucho gusto me escriben por este medio, por el chat o a mi número de WhatsApp o pregúntale en el foro a tu profesor. Yo con total apertura a ustedes por las dificultades que son totalmente entendidas ahora en estas circunstancias en las cuales se encuentra nuestro país con la crisis energética. No tengo ningún inconveniente de poder aperturar nuevamente a que lo puedan realizar, ¿no? Y finalmente, claro, el agradecimiento en tercer lugar a ustedes por permitirme estar juntos en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Es una modalidad en línea que realmente requiere mucho de la tarea a ustedes y sobre todo a nosotros como profesores. Lo que hacemos es generar una guía metodológica, generar lecturas, generar presentaciones, los videos asíncronos y estar con ustedes en el calendario en el cual está establecido por la parte académica de la Universidad Estatal de Bolívar para poder construir en cada una de las asignaturas el conocimiento necesario. Desde mi formación profesional, yo creo que es importante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Sin embargo, siempre creo yo que el ámbito de la presencialidad nos da esa posibilidad de que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea mucho más humano, podamos tener una interrelación mucho más cercana, pero bueno, están teniendo ustedes este vehículo, este instrumento que les da la Universidad Estatal de Bolívar para tener una formación académica universitaria y eso es loable y desde mi parte, por supuesto, agradecerles por esta circunstancia de estar en este semestre, septiembre a diciembre, conjuntamente en esta asignatura de Realidad Nacional y Diversidad Cultural. En cualquier momento del desarrollo de esta que es, me parece, una clase, un tema sumamente importante, ya que hemos ido evidenciando algunas cuestiones que están planteadas dentro del currículum, de la malla curricular de esta carrera y que tiene relación, por supuesto, a la incidencia de realidad nacional y diversidad cultural en este, que es un momento último ya, en la semana número 15. Me parece importante tocar un tema fundamental, que es el de Ecuador, de nuestro país y, por supuesto, de todos los estados, retrotrayéndonos a ese concepto que lo analizamos desde la semana, desde la unidad número 4, la semana número 2, en donde el concepto de Estado se configura a partir de esa institución amplia, muy grande, ¿no? Que tiene la posibilidad de entregar seguridad a la población que vive en un territorio determinado, que tiene hoy la responsabilidad de entregarle bienestar, que tiene la responsabilidad de crear instituciones independientemente entre ellas, como es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que son la base de esta configuración de un Estado moderno, ¿no? El Estado colombiano, ecuatoriano, argentino, independientemente del régimen que sea. O de la forma de gobierno parlamentario o sea presidencialista como el nuestro, tiene esa responsabilidad ulterior, esta gran institución llamada Estado, de brindarnos a nosotros dentro de este territorio llamado Ecuador la posibilidad de que tengamos bienestar, es decir, todos los servicios que pueda entregar el Estado actualmente a su población, como salud, educación, a través de los gobiernos desconcentrados y descentralizados, salud, agua potable, por supuesto, vías, etcétera, etcétera. Y efectivamente ese Estado tiene la obligación también de que en la probabilidad, en la hoja de ruta, en los objetivos que se planteen, eh, tener relaciones con otros estados, por supuesto. Y esa es la clase de hoy, ¿no? El Ecuador, entonces, en un escenario, hablemos de teatro, hablemos de cultura. Este escenario, evidentemente, es el Gran Teatro Mundial, en donde existen una configuración muy amplia de democracias, una configuración muy amplia de regímenes autoritarios, un variopinto de sistemas políticos, regímenes parlamentarios, otros repúblicas presidenciales, otros un partido monopólico, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, el escenario internacional es justamente ese gran teatro en el cual
cada uno de nuestros estados modernos se desenvuelve y actúa en función de sus intereses, tratando de conseguir probablemente en ese conjunto de relaciones los mejores beneficios para la población que vive o está bajo su tutela. Y así el Ecuador ha enfrentado históricos desafíos, está enfrentando algunos de características en las cuales la configuración geopolítica en Latinoamérica y en el contexto global es muy compleja actualmente, muy diversa, pero que sin embargo, bajo esas características, por supuesto, estamos viendo nosotros que eh, por supuesto, permítanme un momentito, por favor, silenciar a los compañeros. Ya, estamos bien. Configurar oportunidades para un desarrollo económico y político. Hace un día, un par de días, acaba de suscribir un convenio, por ejemplo, de relaciones bilaterales con Emiratos Árabes Unidos, nuestro país, en el cual se exime de la solicitud de visado tanto para los ciudadanos ecuatorianos que quieran visitar este país como de quienes provengan de aquel país. Entonces, miren ustedes cómo bajo esas características del Estado, bajo esa posibilidad de entender de que las relaciones internacionales son recíprocas, son en ese modelo de tratar de optimizar y maximizar los beneficios para uno u otro en esas relaciones bilaterales, el exonerar de visa, por supuesto, a nuestros conciudadanos en aquel país podría ser importante siempre y cuando sea de interés para la población ecuatoriana. Pero sin embargo, entiendo de que el ampliar esa posibilidad, ese horizonte de que un ciudadano ecuatoriano sea exento de la solicitud de un documento de validez para poder ingresar a uno u otro estado es importante, ¿no? Entonces, en la tarde y noche de hoy, a partir de este análisis, que lo hemos hecho siempre en los encuentros síncronos, los videos asíncronos son bastante rápidos, escuetos, pero que sin embargo dan un breve recorrido de los temas que se van tratando en cada una de las semanas, pero sin embargo acá en esta tarde y noche vamos a tocar el tema de cómo se debe plantear o plantearíamos nosotros estrategias y acciones en el ámbito global en el cual vivimos que pueden generar iniciativas para ustedes desde el marketing digital, ¿no? Entonces el Ecuador en el escenario internacional tiene ese mismo desafío que cualquier otro estado, ha tenido siempre una predisposición, por supuesto, distinta a otros estados. Se lo ve en el contexto global, internacional, como un estado que realmente ha manejado sus relaciones internacionales con características, incluso en ciertas ocasiones, de ingenuidad, porque hay otros estados, por supuesto, que tienen mucho más agresiva su diplomacia frente a otros, pero nuestro estado, el Ecuador, se lo ve como un estado que puede ser, en definitiva, confiable. Otro aspecto importante que hay que tocar también es cómo influyen estas relaciones internacionales y los desafíos que tiene, desagregando la cuestión política, ¿no? No voy a tocar temas políticos, pero sin embargo, hace un año ustedes saben el escenario en el cual se desenvolvió una acusación por parte de un Estado amigo latinoamericano y en ese escenario se planteaba que se ha respetado, por ejemplo, varias de estas acciones y acuerdos que tienen suscritos los estados frente a la inviolabilidad de un territorio. Y el territorio es considerado no solamente aquel que está demarcado en un mapa geográfico mundial, sino también se reconoce dentro de estas relaciones internacionales, por supuesto, que las representaciones de estos países en territorio ajeno, llámense en embajadas o consulados, tienen también esa misma característica de autónomos y de inviolabilidad, ¿no? Entonces, esto también podría traer para la tarde y noche de hoy un tema a ser analizado, a ser discutido con ustedes, alejándonos de, como digo, de temas ideológicos políticos. Nuestro país está totalmente polarizado entre quienes están a favor o en contra de una posición específica y eso hace mucho daño, sobre todo desde la academia, porque evita que nosotros podamos dar un análisis eminentemente técnico-jurídico o como estamos analizando hoy. Las relaciones internacionales, por supuesto que se van a resquebrajar cuando se respetan este tipo de normas, ¿no? O a este tipo de acuerdos internacionales que son tácitos para todos los países.
El Ecuador en el escenario internacional, entonces, también contribuye dentro del ámbito de esta asignatura hacia la construcción del conocimiento dentro de la carrera de marketing digital, cuando analizamos los temas de la sociedad ecuatoriana, cuando analizamos los temas de la institucionalidad del Estado, cuando analizamos las funciones y la diversidad que tiene, por supuesto, nuestro país y con ese ámbito de inclusión, por supuesto, siempre. Y la característica de esta asignatura, por supuesto, es que se lo haga con autonomía y criterio propio. Este fue o es la contribución que tiene nuestra asignatura hacia la carrera de marketing digital en este primer momento del primer semestre en el cual ustedes están cursando esta carrera en modalidad en línea. ¿Qué concepto inicial nosotros deberíamos retrotraernos para empezar a discutir, a analizar y a repensar la diplomacia o las relaciones internacionales del Ecuador? Recuerden ustedes un hecho histórico, por supuesto, en una configuración de una colonia de España. Teníamos nosotros una característica distinta, no éramos parte del virreinato de la Gran Colombia, de Lima, teníamos una característica distinta como una real audiencia en la cual se establecían prerrogativas de características en las cuales su diplomacia estaba circunscrita a lo que evidentemente dependía de España y cómo ella lo manejaba frente a otros estados en aquel momento, pero no Estado moderno con las mismas características actuales, sino un régimen monárquico establecido que eran naciones de Estado, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, luego, al ser parte de una gran Colombia, dependíamos, por supuesto, de esta gran asamblea que se configuró a partir de representantes de la Gran Colombia, en la cual se definía como una gran nación construida, por supuesto, desde los ideales de los libertadores, ¿no? Y luego de eso, claro, en 1830 nosotros ya fundamos el Estado ecuatoriano, lamentablemente una disolución de la Gran Colombia, y ahí empieza o se tiene la partida de nacimiento del Ecuador y bajo las características, por supuesto, de cómo nosotros entendemos que el Ecuador tiene que manejarse frente a sus países vecinos, ya sea el contexto de las relaciones internacionales. Seguramente en algún momento ustedes en la educación secundaria tuvieron una asignatura, se llamaba Historia de Límites en mi época. Ustedes probablemente tenían otra denominación en su currículum de la educación media, pero sin embargo íbamos paulatinamente viendo cómo lamentablemente el Estado ecuatoriano, frente a un territorio que fue establecido inicialmente como Ecuador, iba desmembrándose parte de él producto de guerras que tenía el Ecuador en aquel momento, ¿no? Y bajo esas características, por supuesto, en esa rica historia diplomática, nosotros probablemente podemos analizar también que no solamente la diplomacia en unos ciertos momentos es útil, sino que se lo ha entendido a partir de que sí, quiero yo o tengo interés como Ecuador de ciertos recursos naturales, y esto es histórico, eventualmente podría yo usar aquel ejército que en algún momento me sirve para defenderme de agresiones externas, porque eso también es una de las prerrogativas y funciones que tiene el Estado, defender de agresiones y de la seguridad externa al territorio y a la población que vive en él. Era mínimo lo que teníamos nosotros como una fuerza de seguridad importante para defendernos de esas agresiones. Claro, hay un montón de protocolos que se han firmado, es decir, estos documentos diplomáticos en los cuales se acepta una rendición de Ecuador pacífica, por supuesto, y entregando territorios que otros países lo han querido. Hasta hace poco, ¿no? El último en el 95, que fue el último conflicto bélico que se tuvo justamente por agresiones
de otros estados cercanos, vecinos al nuestro, frente a esa característica. Entonces, hay una rica historia diplomática en Ecuador, por supuesto. Yo creo que ningún otro país, excepto Bolivia, que perdió su salida al mar, excepto Paraguay. Yo creo que Ecuador es uno entre los tres países más afectados justamente desde quienes fundaron el Estado ecuatoriano de no entender esta dinámica histórica. Quienes expanden su territorio tienen la posibilidad de anexar a él no solamente población, no solamente recursos naturales, sino extender fuentes importantes de regiones que podrían servir a futuro, por ejemplo, para hoy. El problema climático está aquí con nosotros, tener un recurso hídrico y tener un recurso hídrico que pueda generar energía eléctrica, por ejemplo, recursos naturales que hoy se demanda tanto, recursos naturales no renovables como combustibles fósiles, por ejemplo, o minerales que son requeridos hoy para la industria de la tecnología de la información y la comunicación, la electrónica, se necesita mucho silicio, cobre, estaño y otros, evidentemente, minerales que claramente son o fueron en un momento determinado importantes para iniciar este tipo de conflictos porque necesitamos ese territorio, anexarlo al nuestro y poder extraer o utilizarlo en un momento determinado. Así que esa posición actual que tiene en el mundo, en el contexto global, ha sido esa, ¿no? De ingenuidad, de no entender que, claro, no es plausible solamente de que se tenga una posición diplomática o un cuerpo diplomático que vaya a plantear cuestiones importantes en grandes escenarios, como el que se configuró a partir de la Segunda Guerra Mundial, como las Naciones Unidas, como la Organización de Estados Americanos u otras que aglutinan justamente a los estados en él, para que se trate los temas importantes, sino que también es necesario que internamente se configure un escenario en el cual frente a probables agresiones se pueda defender en algún momento. Esto ya es historia. 200 años celebraremos todos los ecuatorianos de la fundación de nuestro Estado ecuatoriano en el 2030. Y claro, esta participación en organismos internacionales, nuestra política exterior, etcétera, etcétera, ha tenido muchos desafíos. ¿Cuánto de lo que hoy podemos perder, podríamos perderlo mañana? Es mejor para no perderlo todo ceder ese territorio que se está queriendo actualmente, ¿no? Y bajo esas características, lo que se plantea es aprovechar las oportunidades de estas relaciones bilaterales. En ese análisis, entonces, les planteo también que podamos justamente analizar el tema de que la relación bilateral es, como su nombre lo dice, entre dos naciones, entre dos estados, ¿no? ¿Cuál es el desafío de la diplomacia y la oportunidad de cooperación? Miren, los socios estratégicos son aquellos que son importantes justamente para conseguir las metas, los objetivos que se plantean. Y si nosotros queremos que el país pueda tener un desarrollo económico a partir, por ejemplo, de la exportación de sus productos tradicionales. Ustedes vieron los modelos económicos que se implementaron desde la década del 50 del siglo pasado, cacao, banano, por supuesto, petróleo cuando apareció el boom, y hoy los no tradicionales. Tenemos flores, una infinidad de productos no tradicionales que se están exportando en estas relaciones bilaterales, sobre todo de características económicas. Lo que se pretende es que la balanza comercial, es decir, que nosotros podamos, frente a un país vecino, tener la posibilidad de vender más de lo que le compramos a ese país. Por eso se llama una balanza comercial en economía, favorable o desfavorable, ¿no es cierto? Entonces, si nuestras relaciones comerciales con nuestros vecinos, Colombia y Perú, que ellos tienen una doble ventaja a la nuestra, ellos tienen su propia moneda, ¿no es cierto? Entonces, el día de mañana, tranquilamente Colombia puede emitir una política monetaria cambiaria y establecer que el peso tenga una devaluación frente al dólar. Los productos ecuatorianos, por supuesto, son menos competitivos allá en Colombia por el costo que implicaría a un hermano colombiano tener que comprar un producto ecuatoriano y sobre todo hacer un cálculo y una estimación del tipo de cambio en esa devaluación frente al dólar. Entonces, en estas relaciones bilaterales hay que entender de que siempre esto que ha ocurrido en Latinoamérica, que ocurre en el mundo entero, es de que esas relaciones bilaterales puedan traer a su país o a quienes están en estos procesos de negociación
los mejores beneficios posibles para que pueda haber la posibilidad de que no se afecte la economía de aquel país. ¿Qué es importante para el Ecuador en una relación bilateral de características económicas? Por ejemplo, el banano es muy sensible, ¿no? Por eso estamos firmando tratados de libre comercio. Asamblea Nacional ya ratificó, por ejemplo, con China. Paulatinamente se va a ir eliminando los aranceles, es decir, ese impuesto que se paga por el ingreso del producto ecuatoriano a aquel país. Paulatinamente, el camarón, por supuesto, con Corea del Sur también se ha ratificado. Está en proceso con Costa Rica ya de su aceptación con este Tratado de Libre Comercio. Es decir, cómo nosotros, frente a productos que son importantes, que se eliminen dentro de las relaciones bilaterales esos aranceles para que pueda ser más competitivo con productos que provengan de otras latitudes, de África, por ejemplo, o de mismo Centroamérica, el banano, probablemente va a ocurrir que nuestro banano sea más competitivo porque va a costar menos. Y a veces el mercado, los consumidores prefieren un precio frente a un mismo producto menor. ¿Qué implicaciones tendría en esta relación bilateral tocando el tema del comercio y la afectación económica? Por supuesto que hay que ceder espacios, por supuesto, lo que menos afecte a la economía ecuatoriana, ¿no? Entonces, ver Así. en qué somos buenos y en qué probablemente no nos afectaría la eliminación igualmente de eh, exportaciones que tienen aquellos países frente al nuestro en ese tratado bilateral. Entonces, bajo esas características, por ejemplo, los automóviles también irán reduciéndose. Aquellos que provienen de estos países que hemos firmado o suscrito tratados de libre comercio, sus aranceles irán disminuyéndose y, por supuesto, entrarán con menor valor acá al Ecuador. Entonces, estas relaciones bilaterales, como ven, no son fáciles del día de hoy a mañana suscribirlos. Se ha entendido en este mundo cada vez más agresivamente introducido el capitalismo, donde se fluyen inversiones, donde se fluyen, por supuesto, este tipo de tratados, ver cuál es la afectación menor a nuestro país, ¿no? Entonces, las relaciones bilaterales desde el punto de vista de estos tratados de libre comercio, súper importantes siempre y cuando se beneficie a nuestros productos tradicionalmente, que eso atraería a que ese valor que se pagaba antes de los aranceles pueda ser utilizado y trasladado a inversiones en el aparato productivo, en el mismo proceso de producción, en el mismo proceso, por ejemplo, de la exportación del banano, ¿no? Pagar mejor a nuestros productores, que los comercializadores de esta fruta también puedan extender el área de cultivo, etcétera, ¿no? La participación en organismos internacionales, por favor, cuando quieran me interrumpen, excepto el ruido que se causa cuando se enciende el micrófono, pero lo silencio para que el resto de compañeros que están atentos a esta clase podamos hacerlo de manera que no tenga interrupciones. Lamento a aquellos que los estoy silenciando, pero sin embargo, cuando hay una pregunta, con mucho gusto. La participación en organismos internacionales, miren, es muy importante que los desafíos sean conjuntos y se aprovechen oportunidades de cooperación multilateral. Las Naciones Unidas, esta gran organización que se fundó y se creó a partir de la catástrofe que ocurrió con la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, aglutinó a todos los países y estados en el mundo que querían pertenecer a ella. Se ha ido configurando una serie de programas a partir de su configuración, ¿no? Hay programas de las Naciones Unidas, por ejemplo, para los refugiados, muy importante para el tema de la migración. Están trabajando en proyectos específicos para este fenómeno humano que lo vieron ustedes en la semana número 14, que moviliza a cantidades de seres humanos dejando sus familias, dejando sus territorios, movilizándose a otros por diversas causas naturales, guerras y otros. Es importante este organismo internacional como la ACNUR, ¿no? Esta agencia de las Naciones Unidas que atiende a los refugiados, les da tiendas de campaña, alimentación, vituallas y se preocupa por estos temas, ¿no? Hoy, por ejemplo, estamos hablando ya, hay reuniones a través de lo que se había planteado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es decir, este programa de Naciones Unidas para el Desarrollo plantea sobre todo a aquellos países que tenemos aún indicadores económicos de desarrollo humano
que tienen que crecer, que tienen que mejorar frente a aquellos que sí los tienen casi resueltos todos, tienen otra problemática, recursos para que podamos trabajar, por ejemplo, hoy con el cambio climático. Es una verdadera catástrofe lo que está ocurriendo en Latinoamérica, lo que está ocurriendo en otras partes del mundo y hay que trabajar en programas que atiendan esos objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, la soberanía alimentaria. Si no empezamos a trabajar con esos fondos que están disponibles desde los gobiernos desconcentrados, desde los gobiernos descentralizados, lamentablemente el recurso hídrico no solamente que no va a ser, no vamos a tener para energía eléctrica, no vamos a tenerla para la vida, no vamos a tenerla para atender la agricultura, no vamos a tener el recurso hídrico para la ganadería y eso es muy preocupante, ¿no? Entonces, es el tema del cambio climático afectando a la soberanía alimentaria, es un tema relevante y que creo yo que Naciones Unidas con estas declaratorias, con estos recursos, con estos programas y ayudas que tiene a cada uno de los países, es muy importante esta cooperación multilateral, que si nosotros no tenemos los técnicos para que puedan generar propuestas de proyectos para crear justamente este tipo de iniciativas, bueno, ahí está Naciones Unidas y nos está apoyando en este tema, ¿no? Obviamente se pueden ventilar otro tipo de temas, como el ya comentado por mi parte de la intervención en una sede diplomática extranjera acá en nuestro país, lo que provocó una demanda internacional, lo que se está resolviendo, etcétera. Todo aquello que concierne a una convivencia pacífica y temas inherentes a el mundo entero, me parece importantísimo que puedan ser partícipes quienes tengan algo que decir en ese gran escenario que es las Naciones Unidas y otros, por supuesto, como la Organización de Estados Americanos. Había un tratado aquí también de la Comunidad Andina, hay un parlamento andino que casi nadie le toma en cuenta, es justamente por el tinte político cuando debería ser un ámbito técnico jurídico que establezca lineamientos de estas relaciones bilaterales con los países que son parte de ella. ¿Qué es lo que ocurre con la migración? Venezuela, Colombia, Ecuador. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el tema ahora de la inseguridad de nuestro país? Es necesario que el Parlamento andino también se preocupe en esta configuración de ser parte de una cooperación multilateral y un organismo internacional mutuo y con similares problemas que tienen nuestros vecinos, ¿no? La economía global, algo lo he tocado hace un momentito, en donde he manifestado claramente que hay muchos desafíos, por supuesto, y oportunidades también. Es un país maravilloso, el Ecuador. Tenemos esa variedad y diversidad étnica que lo vimos en la tercera unidad, esa maravilla que tenemos nosotros en nuestro país de la diversidad geográfica, climática. Y por supuesto, esta posibilidad de que ustedes desde 1950 tuvieron varios modelos que analizarlos, como por ejemplo el modelo en el cual la agroexportación sustentó la economía y lo sigue haciendo. Es importante el rubro y el peso específico que tiene la exportación de banano frente a otros productos en la economía ecuatoriana. Hay que seguirlo fortaleciendo. Hoy el cacao también, un producto agrícola nuestro, también tiene una incidencia importantísima. El camarón, otros productos no tradicionales. Pero estas estrategias para enfrentar los retos económicos no tienen que ser orientadas solamente a lo que hemos manifestado y que ya ustedes vieron que el segundo modelo era el modelo de sustitución de importaciones, es decir, dejemos de ser dependientes de lo que otros países probablemente puedan trasladarlo a nuestro país, que no queremos ser el día de mañana la nueva China, la nueva Corea, pero sí poder generar al menos una industria que requiera o que tenga necesidades la población ecuatoriana para cambiar la matriz productiva, sí me parece que es importante. Hoy es el momento de que podamos nosotros entender de que, por ejemplo, lo que ustedes están estudiando, el marketing digital, el utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para trasladar en esta economía global esas ventajas comparativas que tiene el Ecuador, probablemente para que el sector terciario del turismo sea beneficiado las maravillas naturales de nuestras playas, de nuestra sierra, de nuestra Amazonía, ¿no es cierto? Para vender un producto que pueda ser atractivo a vendérselo en un mercado internacional, también genera esa expectativa desde la utilización de las herramientas, de la metodología, de las técnicas que ustedes están estudiando y están aprendiendo en marketing digital para que puedan integrar
hacia un comercio internacional y puedan el día de mañana, desde cualquier país del mundo, a ese emprendimiento de Guaranda, de Ambato, de Quito, donde ustedes vivan, generar esa expectativa y producir desarrollo económico, por supuesto, para esas poblaciones, para ustedes y para nuestro país. La economía global, como nunca, está integrada, está entrelazada y esta es la posibilidad con las tecnologías de la información y la comunicación desde el marketing digital, enfocarnos justamente a su difusión. Hay desafíos ambientales, lo toqué hace un momento, las relaciones internacionales cada vez más están preocupadas a nivel global, hablo de qué es lo que está ocurriendo con liderar iniciativas sostenibles. Eh, Apolítico totalmente, recordándoles a ustedes temas que ocurrieron hace algunos años, cuando antes de explotarse, iniciarse el proyecto de explotación del ITT allá en un parque nacional en Yasuní, hay unas reservas importantísimas, ya por decisión de los ecuatorianos, se hizo una consulta y se decidió de que no se lo explote. Se hizo un planteamiento importantísimo a nivel global que lamentablemente no tuvo una acogida en el concierto internacional porque vivimos en un mundo totalmente capitalista y globalizado en el cual los recursos naturales no renovables son fundamentales para procesos industriales, para la vida, etcétera, ¿no? Entonces, esa propuesta de que íbamos a dejar los ecuatorianos de extraer el petróleo que se encuentra en esa reserva inmensa e increíble que tiene el Ecuador, frente a la posibilidad de que sean otros países beneficiarios de lo que necesita hoy actualmente el mundo, que es un oxígeno, que no se generen procesos de deforestación, sobre todo en este ámbito de la Amazonía. Entonces, en esa posibilidad no tuvo eco el Ecuador, entonces lamentablemente se tuvo que explotar, ¿no? Eh, Claramente, fue una iniciativa de desafío ambiental importante. Al final se terminó extrayendo su petróleo, se lo dejará de extraer dentro de poco, pero sin embargo, el análisis que se hizo en aquel momento fue muy vanguardista y yo creo que no tuvo eco entre las naciones en aquel momento, pero a futuro se dejó un precedente de que el Ecuador sí tiene esa conciencia y sobre todo pudo liderar alguna iniciativa en aquel momento para evitar una deforestación mayor y la afectación, por supuesto, a el desarrollo sostenible y un impacto ambiental, no solamente en el Ecuador, sino en la Amazonía y en el mundo entero, ¿no? La seguridad internacional, hoy más que nunca, no vamos a entrar a analizar con ustedes el tema de lo que está ocurriendo en nuestro país, que sin embargo necesitamos que la seguridad internacional como la interna también se necesita una participación activa desde el punto de vista de la diplomacia. Y sobre todo, se necesita hoy actualmente un nuevo rol entre la lucha que anteriormente se tenía contra organizaciones que probablemente en nuestro país eran todavía incipientes a la que hoy tenemos. Hoy tenemos grupos de delincuencia organizada totalmente articulados y organizados, tienen muchos recursos, tienen muchas herramientas y por supuesto esto requiere una cooperación. Plantearse posibilidades, por ejemplo, como las que se están planteando, y hay un debate ahora en el órgano legislativo que lo van a postergar seguramente para después de las elecciones. No hay un asambleísta ahora, creo que esté preocupado de estos temas, sino más bien está en una campaña de reelección. El 80-70% de los actuales asambleístas es el de qué hacer frente a este problema que tiene actualmente el Ecuador y cómo a través de unas relaciones internacionales de establecer nexos, vínculos o cooperación en este ámbito. Incluso se ha planteado regresar a permitir que en nuestro territorio se instalen bases militares extranjeras. Entonces, acá el debate nuevamente es, por supuesto, con ustedes hemos hablado de este tema, la exclusión, la desigualdad, la falta de oportunidades, la migración y otros, es el problema estructural que tiene nuestro país desde así casi 200 años y no ha podido ser solventado en ese tiempo. Mucha población sin salud, sin educación,
sin la posibilidad de tener una vida digna, por supuesto, es un caldo de cultivo para lo que hoy está ocurriendo con jóvenes y niños prácticamente que están delinquiendo. A corto plazo se plantea que va a ser solucionado esto con una instalación de una base militar. Lo dudo. Hay que trabajar mucho en esos problemas estructurales y hay que trabajar, por supuesto, en cooperación internacional que pueda contribuir a justamente solucionar este grave problema que tiene nuestro país. Lo estamos analizando desde el punto de vista, desde las relaciones internacionales y cómo podrían contribuir otros estados con sus instituciones, probablemente que tienen mayor experiencia, que tienen este, mayor tecnología, apoyo, etcétera, capacitación a las nuestras, pero que sin embargo yo creo que el análisis de que decir yo como Estado ecuatoriano no puedo solucionar este problema y necesito que otra fuerza de seguridad externa monte una base en el nuestro para que sea a través de este mecanismo que se solucione el problema que tengo, es muy grave. Es muy grave. Ahí es decir, en mi casa, pongo el ejemplo, la analogía, no puedo solucionar el conflicto que tengo con mis hijos, con mi esposa, etcétera, y necesito que alguien externo venga y viva en mi casa y solucione los problemas que tengo acá en el hogar. Entonces, perdón la analogía, pero es algo parecido. Sin embargo, dejo el escenario sin política, sino un análisis técnico para ustedes que lo planteen en algún momento, ¿no? ¿Es necesario una instalación de una base militar acá para solucionar el problema de que estamos nosotros actualmente viviéndolo o no? Cooperación regional, lo toqué hace un ratito, tenemos un parlamento andino, hace mucho tiempo atrás tenemos algunos eh, eh, decretos, algunos acuerdos firmados, por ejemplo, el de los títulos universitarios, ¿no? Ustedes pueden llevarse su título a Colombia e inmediatamente o bajo algún procedimiento pueden suscribirlo allá y poder ejercer la profesión, Venezuela igualmente, etcétera. Hay convenios recíprocos en el área universitaria, académica, en la educación, en la salud y otros. Esta cooperación regional nos permite abordar desafíos comunes. Tenemos características comunes con nuestros hermanos de Colombia, de Venezuela, de Perú, ¿no? Y hay que participar en iniciativas regionales, por supuesto, siempre hay que llevarse bien con los buenos vecinos con los malos también hay que llevarse para integrarse y tener seguridad conjunta y hay que analizar, por supuesto, este papel en el contexto, por ejemplo, de un parlamento andino, en el cual se pueden establecer políticas claras de cómo se va definiendo la inseguridad en la región, cómo podemos solucionar el tema de la migración en la región, cómo podemos evitar, por ejemplo, que ocurra una movilización de grupos criminales o individuales entre un país y otro, compartir información y otros, ¿no? Entonces, la cooperación regional es importantísima. La innovación y la tecnología, ustedes más que nadie, como marqueteros digitales, deben saber que el desafío que tienen ustedes y la oportunidad es inmensa. Las estrategias que el Ecuador debería buscar para fomentar el desarrollo tecnológico y la innovación son muy claros, ¿no? Hoy tenemos esta posibilidad, por ejemplo, de tener esta educación en línea con ustedes para darles las herramientas, para darles todos los instrumentos que el día de mañana, que sean profesionales hoy que están estudiando, también lo puedan utilizar frente a la posibilidad de que el desarrollo económico de nuestro país pueda estar circunscrito a la tecnología y la innovación. Por eso decía, miren, la importancia de una suscripción de un tratado de comercio bilateral con China y Corea, le veo desde el punto de vista beneficioso porque nosotros no somos fabricantes de hardware, por ejemplo, acá no hay una planta de Intel que es el fabricante de microprocesadores que el día de mañana se podría ver afectado porque China nos va a vender computadores mucho más baratos, cero aranceles, por ejemplo, o Corea del Sur también. Entonces, este desarrollo tecnológico puede verse beneficiado, por supuesto, para introducirlo en procesos de innovación en todos los ámbitos de la vida de los ecuatorianos, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestras fortalezas y a partir de ahí qué oportunidades tenemos desde la utilización de la innovación. Y ustedes la tecnología la van a usar todos los días porque van a realizar procesos y programas y proyectos y campañas de marketing a través de justamente esta posibilidad de herramientas tecnológicas. Cultura y soft power, ¿no? Este poder suave, esta cultura de nuestro país fortalece su imagen internacional. Siempre, yo no quiero llamarlo ingenuo, por eso he puesto nuestra cultura de buena gente,
de poder suave conseguir las cosas, este desafío nos da una identidad cultural en el mundo. No nos ven como malos a los ecuatorianos, para nada. Cuando ustedes viajan o pueden saber lo que se piensa del ecuatoriano, no nos ven ni malos ni buenos, o sea, nos ven livianitos, una cultura natural, normal, y eso es importante, ¿no? Como Estado y por supuesto como sociedad es importante que se tenga esas características. La diplomacia pública no solamente son aquellas relaciones que se tienen entre los países, esa proyección que se tiene de nuestra imagen a nivel internacional, sino que también nos falta un montón y el día de mañana que ustedes probablemente puedan ser parte de un proceso eleccionario. Nuestra universidad está próxima a provocarse una nueva elección de las autoridades de nuestra institución de educación superior. Estamos viendo que lamentablemente la imagen de la institución es la que se está resquebrajando por ese conflicto de un proceso electoral y quienes asesoran a las listas, hasta ahora hay dos, habrá una más, no sé, pero que sin embargo veo que no hay una diplomacia pública. Es decir, en primer lugar, las autoridades de nuestros gobiernos locales, provinciales y nuestros órganos legislativos con el órgano ejecutivo no son diplomáticos, se dicen cualquier cosa abierta y públicamente. Y yo no creo que el que ustedes piensen distinto a lo que yo pienso o a otra persona les faculte a utilizar los medios tecnológicos que ustedes lo conocen y que nos entretiene a veces, pero luego nos preocupa porque vemos que hay terceros afectados, en este caso la institución, porque realmente no hay esa posibilidad de detenerse y pensar de que se puede ganar una elección sin utilizar este tipo de herramientas. Ustedes mañana, me pongo el ejemplo, me van a asesorar para candidatizarme, no sé, a una dignidad de elección popular y seguramente habrá quienes me sugieren que dentro de la estrategia de marketing o de la campaña política que yo tengo que enfocarme en mi discurso, en mis acciones, tengo que atacar a quien está saliendo en la función. Es muy útil, sí, porque sobre todo cuando son inútiles. ¿Cómo no voy a hacer notar en mi discurso que Guaranda, la provincia o una institución a la cual estamos nosotros queriendo acceder por voto popular, está hecho pelota? Entonces, claro, ustedes van a enfocarse y decir, mire, hay que tocar estos temas porque en realidad hay que hacer notar al votante que a veces no lo nota, que en realidad no cabe un proceso de reelección, por ejemplo, o no cabe que otro gane porque nosotros tenemos un proyecto mejor que él. Bueno, y la diplomacia pública, lo que quiero enfocarme es que no solamente sirve para contextos internacionales, sino que también debería ser utilizado hasta acá el día a día entre autoridades, entre compañeros profesores, etcétera, porque en realidad somos individualmente parte de una sociedad, por supuesto, pero necesitamos saber hasta qué límite podemos cruzar una línea sin ofender al otro, y eso es importantísimo en la diplomacia, ¿no? Eh, bueno, el desarrollo sostenible lo he tocado, un desafío global hoy más que nunca mucho más profundo. Ecuador ha querido liderarlo, hay que promover más que nunca prácticas sostenibles. Ustedes podrían iniciar ya campañas de marketing digital, de programas de sensibilización, por ejemplo, cuando se acercan estas épocas acá en la sierra, en Guaranda, en la provincia de Bolívar. Miren, es una costumbre ancestral de que luego de cosechar el maíz, el trigo, lo que fuese, se recolecta los residuos, los sobrantes de esta cosecha y se los quema o se quema totalmente toda la vegetación, se quema todo el terreno, la extensión de tierra que fuese y eso, esa costumbre ancestral tiene que desvirtuarse, está haciendo mucho daño a la naturaleza en nuestro país. Entonces, iniciar, no sé, videos, programas informativos de marketing, enseñando y diciendo a la gente que no se lo tiene que hacer. Y claro, en el contexto internacional también promover que en nuestro país el desarrollo sostenible está respetando justamente desde el concepto y en la práctica que estamos preveyendo la futura generación de ecuatorianos que probablemente se vería afectado, ¿no?
La educación y cooperación académica, lo he dicho, importantísimo en programas de intercambio, de cooperación a nivel latinoamericano. Ustedes tienen varios convenios suscritos por países hermanos. Un trabajo que me votaron, Ustedes me pueden votaron y estudiar en otro país y no traer depende su de mí título nomás, acá y ejercer su profesión. Nosotros podemos ir a esos depende de mí países, etcétera, en etcétera, ¿no? materia, porque ya me dejan solo, pero lo bueno es que ya no me califican solo. Yo he pagado este programa, cosas como para, Bien, turismo sostenible también, ¿no? Presenta oportunidades de desarrollo económico, eh, presenta oportunidades de promoción internacional. Ustedes como marqueteros vender justamente el turismo sostenible a futuro. La inversión extranjera más que nunca la requerimos, es un país dolarizado, tienen que ingresar no solamente recursos provenientes de, el trabajo de nuestros paisanos, de nuestros conciudadanos que se encuentran en Estados Unidos, en Europa. Es un rubro importante de ingresos a nuestro país. Se estimaba que pueden llegar a 8.000 millones pero aproximadamente. no me gusta, no me gusta la vida, y voy a vivir, pero no es así, entonces, eso fue lo que me pasó con el examen el examen final pero Bien, inversión extranjera, desafío político importantísimo, ¿no? Las relaciones internacionales, como nosotros a través de la diplomacia, en un contexto político complejo y las oportunidades de influencia. Miren, toquemos el tema, por ejemplo, latinoamericano, ¿no? Eh, Tenemos una corriente en Latinoamérica que va enfocándose, por ejemplo, entre derecha e izquierda, ¿no? En ocasiones, países que acceden a proyectos políticos de ideología de izquierda, otros de derecha. Hoy en la Argentina mismo está alguien que tiene una cuestión política bastante compleja, ¿no? Y bajo esas características, por supuesto, el resto de Latinoamérica expectante a ver qué es lo que ocurre. Y esto influye, por supuesto, en las relaciones políticas. Por supuesto que influye cuando hay estos congresos, estas asambleas latinoamericanas en donde confluyen los primeros mandatarios, los presidentes de la República, y ahí se encuentra de que podemos visualizar claramente las posiciones ideológicas políticas que cada uno de ellos tienen y se confrontan entre ellos y no saludan como deberían saludarse. Y quien se bloquea es justamente ese carácter diplomático que han tenido históricamente por esas dificultades de entender de que claramente la ideología política está circunscrita a un momento electoral, a un momento de gobierno, pero eso no tiene que afectar las relaciones internacionales. Es un desafío político importante en Latinoamérica que hay que enfrentarlo. Entonces, en conclusión, para ir cerrando en esta clase, la última, la semana número 15, agradecerles nuevamente por la gentileza que han tenido de soportarme. Perdón, en ocasiones tengo que ponerles en sala de espera o sacarles de la clase porque en realidad el ruido molesta y no puedo apagarles sus micrófonos. Entonces, esta clase está siendo grabada, va a ser subida al sistema y molesta a quienes están escuchando, ¿no? Entonces, decía yo, muchas gracias, siempre a la orden, cualquier cosa que necesiten, estoy acá en la Universidad Estatal de Bolívar, dejaré de ser profesor de esta carrera, de esta asignatura, me han asignado, ya tengo el distributivo para el próximo semestre, otras específicamente de mi perfil profesional en la carrera de Ingeniería de Software, pero sin embargo me ha gustado mucho estar con ustedes en este semestre, contribuir en este proceso de formación y sobre todo tratar de generar en ustedes esa preocupación desde la carrera que escogieron a estos temas inherentes a la realidad nacional. Y en el tema último de esta semana número 15 ya para cerrar y agradecerles y despedirme, es de que hay muchos desafíos, ¿no? En el escenario internacional, totalmente. En la parte interna, sobre todo, pero sin embargo, nuestra imagen hoy muy resquebrajada. Vemos lamentablemente los indicadores que muestran uno de los países con índices de inseguridad que están afectando a la economía de nuestro país, a ese turismo creciente que tenía. Bueno, esas características históricas de ser un país de paz, hoy no lo vivimos. La diplomacia y la cooperación internacional son fundamentales para ayudar, como decía,
a buscar soluciones y que en las cuestiones de fondo sí seamos nosotros los ecuatorianos los que terminemos decidiendo. Eh, si es que hay alguien que quisiera preguntar algo, hacer un petitorio, alguna cuestión última, con mucho gusto, si no, cerraría yo esta clase de la semana número 15. Con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien, buenas noches. Entonces, la próxima semana estaremos desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche pendientes de su examen del segundo parcial. Inmediatamente trataré de socializar sus calificaciones para que ustedes puedan estar tranquilos, saber qué calificación obtuvieron en este segundo parcial y seguramente no van a tener dificultades de aprobar esta asignatura sin necesidad de un examen de recuperación porque está establecido en el calendario que eso será ya prácticamente casi en Navidad y no queremos estar en Navidades estudiando y rindiendo exámenes. Pero, sin embargo, les deseo lo mejor y muchas gracias. Profe, disculpe, Listo, buenas muchas noches. gracias, buenas Una noches. consulta. Sí, Carlos, ¿cómo está? Buenas noches. Dígame, por favor. Eh, es por si acaso, o sea, ¿todos los licenciados tienen examen de recuperación o solo usted porque usted da la posibilidad y todo eso? O sea, digo por preguntar. No, Carlos, tranquilo. Mire, está establecido en el reglamento de evaluación estudiantil que hay tres instancias para aprobar una asignatura. El primer parcial, el segundo parcial se configura con una ponderación de 5 puntos en cada uno de estos parciales. Usted alcanza 7 puntos en los dos parciales y festeja Navidad, ¿no es cierto? Si tiene entre 6 y 6,99, lamentablemente tiene que rendir un examen de recuperación. Si tiene menos de 6, tiene 5, obviamente ha perdido la asignatura. Y quienes están en ese rango de no haber aprobado en los dos parciales, en ese de 6 a 7 tienen que rendir un examen de recuperación, todos. Eh, es así el reglamento, no solo en esta asignatura, sino en todas las asignaturas. ¿Tiene algún problema en alguna asignatura, Carlos? No, o sea, Una o sea, pregunta. preguntaba, claro, Claro, no, tranquilo, pero Carlos. Mire, usted lo está que en primer pasa es que, parcial y usted de aquí hasta octavo que termine su carrera va a tener examen de recuperación, siempre. pero cuando estaba en nivelación, no sé si recuerdo mal, pero había un sistema en el que como que se redondeaba la nota, como que de los que tenían más arriba de 6,5 eh, se iba a 7. Y por ejemplo, alguien que tenía 7,15 se iba a la más cercana, ¿no? O sea, no 7,5 sino al 7 se iba. Entonces, ya no hay No, ese no, sí, modelo de sí, ponderación. sí, sigue igual, pero eso lo hace el sistema, Carlos. Es decir, yo socializo con usted las calificaciones, le muestro a usted, subo al sistema y el sistema, como usted dice, tiene 6,5, le pone 7, lindo para aquellos que llegan a ese puntaje en el cual les permite redondear, ¿no es cierto? Pero, ¿y si tiene 6,1, 6,2, qué hacemos? Hay que rendir un examen de recuperación, ¿no es cierto? Entonces ahí ya no cabe redondeo, redondeo es hacia adelante a partir de punto 50. Claro, sí, sí, por Ahora eso están en un consultaba. debate los candidatos, que si hay redondeo o no hay redondeo. Mi opinión personal, respetable, no estoy de candidato, no estoy tocando a uno o a otro, porque ustedes han de haber visto las redes sociales, seguramente les pedirán que voten por uno u otro, yo no. Ustedes analicen desde la perspectiva en la cual cada una de las propuestas de quienes aspiran a estar 5 años al mando de nuestra universidad lo hagan bajo unas características en las cuales se mejore la calidad de la educación, ¿no es cierto? Que haya infraestructura, que haya laboratorios, bla, bla, muchas cosas. El redondeo, desde mi punto de vista, beneficia sustancialmente al estudiante y sobre todo aquel que por diversos motivos, perdón, no alcanza una calificación que probablemente su rendimiento académico no le permitió alcanzar tranquilamente una aprobación de una asignatura. Entonces, imagínese usted, quien sí estudia, quien sí hace sus tareas y tal, no necesita un redondeo porque tiene un rendimiento académico que la calificación que obtuvo es la que tiene. Cuando estudiamos nosotros acá,
la primera promoción de la ingeniería en sistemas. Bueno, no se llamaba sistemas, sino informática. En primer semestre éramos 180 estudiantes presencialmente, terminamos dos la carrera y teníamos profesores, no voy a decir las universidades acá en nuestro país, que vinieron físicos, matemáticos, etcétera, etcétera. Y ellos, claramente no había redondeo, sino a veces por décima y una centésima usted tenía que rendir un examen de recuperación. Por una centésima, una décima, usted perdía esa asignatura, entonces era muy complicado. No quiero decir que la correlación entre redondeo o no redondeo tiene que ver con la calidad académica, para nada. El que estudia, independientemente de la modalidad de calificación, de evaluación, estará satisfecho porque está aprendiendo, que es lo importante. Pero sí, Carlos, hay en el reglamento de reforma a la evaluación estudiantil todavía la posibilidad de redondeo. Así que la próxima semana rindan su examen, he visto sus calificaciones, no van a tener ningún problema y seguramente sin o con redondeo ustedes van a aprobar esta asignatura. ¿Alguna otra cuestión antes de irme? Hola María Alexandra, ¿cómo está? Buenas noches. Dicen, buenas noches. Bien. Disculpe, la otra semana es de carácter obligatorio conectarse para la prueba. Bueno, lo dije al principio, probablemente quienes no tuvieron la posibilidad de estar al principio, yo voy a estar conectado, es decir, yo como siempre, 10 minutitos antes de las 6 de la tarde, cuando termino clases con los compañeros suyos de presencial, vengo y me conecto. El próximo día lunes estaré conectado acá. Quienes requieran conectarse o hacerme alguna pregunta, yo estaré aquí. Obligatorio, entiendo que no es. Ustedes realicen su evaluación, conéctense al entorno virtual con el tiempo necesario, preveyendo la suspensión de energía en el domicilio, en el trabajo, desde donde se conecten. Y si hacen desde el teléfono celular porque están en su trabajo, tengan la precaución también que nuestros operadores de telefonía celular tienen una reserva de 2 horas máximo sus antenas y están provocando graves conflictos en el poder recibir y enviar datos por la red inalámbrica de telefonía celular con la fluidez que quisiéramos. Recuerden que es examen del segundo parcial, entonces dese un tiempito, son 10 preguntas que seguramente el sistema les estará preguntando a través de un cuestionario y resuélvanlo como que están resolviendo un test, con esa precaución de la energía, de que no tienen una segunda oportunidad, sino una sola, la resuelven y esa calificación será la que me entrega a mí para poder entregarle al sistema, perdón la redundancia, pues la que se sube al sistema. Así que no es necesario que se conecten, creo yo, no sé. Si es que me dice el coordinador que sí se tienen que conectar, ahí sí les trasladaré la disposición, pero desde mi parte no, por estas dificultades de energía eléctrica. ¿Alguien más tiene levantada la mano? Yo, licenciado, buenas Hola, ¿cómo noches. está? Buenas noches. Por favor. Pero una preguntita, ¿va a abrir los test otra vez como el primer parcial? Lo que pasa es que un test yo no lo pude dar. ¿Qué test no lo pudo hacer? Creo que es de la semana 13. A ver, estamos en la 14. Sí, la semana 13 o 12, no recuerdo muy bien. Pero Y no una me de las... escribió para contarme enseguida y poderle abrir, porque yo aperturé ya todas las semanas que me habían escrito que no lo habían podido hacer, les aperturé para que puedan hacerlo un día o 2 días más. No sé si usted estuvo en... No, la verdad, ¿para qué le voy a mentir? Nunca le escribí. A mí ese día se me fue la energía y no lo pude hacer, entonces. Claro, me mandaba un mensajecito o foro, pregúntale a tu profesor o un correo electrónico, me decía, soy tal persona, alumna suya de Realidad Nacional en la carrera de marketing y yo con mucho gusto le aperturaba. ¿Le parece si la próxima semana me dice qué semana es la que usted nos realizó el test y le aperturamos para que lo pueda hacer? Porque después de aquel día yo ya entrego las calificaciones que el entorno virtualmente me da y ya lamentablemente después de eso no puedo hacerlo. ¿Le parece bien ese día? ¿Tendrá tiempo para hacerlo? Sí, ¿Estaría bien ya lo, entonces? sí, yo le voy a escribir ya. Bueno, perfecto. Gracias. No, nada, que tenga una buena noche. María. ¿Alguien más tiene algo? Sí, María, por favor. ¿Cómo está? Buenas noches.
Que esté bien. Iba a decir que yo también tuve un problema con el test de la semana anterior, entonces no sé si también podría, la otra semana, como igual a mi compañera le va a habilitar, también si es que me podría habilitar, por favor. No sé si ustedes se complican que aquel día en el cual van a rendir el examen del segundo parcial lo hagan también en un test, no sé, 12, 13, la semana que fuese. ¿Se les complica ese tema? Si no se les complica, yo no tengo ningún problema que me digan, mire, ya he rendido mi examen, por favor me puede aperturar la evaluación de la semana 13 y yo le aperturo. O si no, ustedes me podrían decir qué semanas son las que probablemente no pudieron rendir los test y les aperturo hoy desde las 7 de la noche hasta las 9. Me escriben, por favor, y veo qué semanas son las que no han podido hacer los test y no tengo problema para que lo hagan hoy y no tengan inconveniente la próxima semana, decía, ¿no? Como ustedes Me quieran. parece a mí el día de hoy, porque estoy aquí en casa y, Bueno, ¿y por qué no me dijo eso hace un rato? Si no le planteo, no, no me dice. y ya Con voy a confianza, verificar no, la tranquila, yo semana. entiendo. Tranquila. Sí, entonces me escriben, por favor, y me dicen el WhatsApp si tienen o les escribo en el chat. Escríbenos en En el el chat. chat, por favor. Ajá, bien. Gracias. Bien, ahí me mandan un mensajecito y me dicen de qué semanas son las que, supongo que es una sola, no, no me van a decir de la 9 a la 15 no he hecho nada. Una semanita que no hayan podido hacerla, entiendo. No, porque Sí, solamente es una semana. bueno, Nani. Selene, por favor, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo le va, Dígame, por licenciado? favor. Buenas Sí, noches. Tan dígame. amable. Yo tengo una consulta respecto al tema del portafolio. Entiendo que tenemos que hacer un portafolio de cada Sí, materia. exactamente. El portafolio es un requerimiento que tienen las coordinaciones con cada uno de los cursos. Este portafolio, ¿usted, Selene, es la presidenta del curso? No, otro compañero. Bueno, es obligatorio que ustedes entreguen un portafolio. Este portafolio tiene una estructura que seguramente la coordinadora o el coordinador les debe haber explicado, que es recopilar todas en nuestro caso, todos los test de la semana 1 hasta la semana 15, con una estructura que ellos tienen, entregarlo con la información de cada uno de ustedes, con el listado, las tareas que se han hecho, las evaluaciones. Es bastante tedioso para ustedes hacer el portafolio estudiantil. Nosotros como docentes también tenemos que hacer nuestro portafolio. Entonces, hay una estructura para hacerlo, estimada Selene. No sé si a ustedes les dieron esta información, pero es obligación que se entregue por parte del curso. Yo pido uno por curso. Hay profesores, hay coordinadores que piden uno individual, pero yo no les voy a cargar de tareas en esta, pese a que está siendo grabado, no importa si ven este video, pero yo les voy a pedir uno por curso, es decir, que me envíen hasta el día próximo lunes el portafolio, yo lo entrego al coordinador y quedan solventados. Uno por el curso está bien, no individualmente. Ah, ok. Listo, Sí, no, licenciado. Bien. por favor traten de organizarse, o sea, son 15 semanas, recuperen los tests, recuperen las evaluaciones con la estructura que les da el coordinador o la coordinadora, hacen el informe o el portafolio estudiantil, me lo envían y yo le traslado a él. Uno por el curso en mi caso. Entonces, si me pregunta, ¿y por qué uno por el curso? Digo, porque lo hicieron todos, así que no hay ningún inconveniente. Uno por el curso está bien de esta asignatura. Edison, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, licenciado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un Bien. gusto saludarte. Yo soy el presidente del curso y sí me avisaron de los portafolios, ¿no? Ujú. Tengo la duda, ¿en qué formato le envío? Porque ya tengo avanzado un poco y del portafolio, ¿no? Entonces, lo estoy haciendo en un Google Drive, pero no sé si es que lo paso el Drive o en qué formato le pasaría. Tranquilo, estimado Edison. Mire, me manda por WhatsApp, correo, lo que sea más cómodo para usted. Si está ya en Google Drive, me manda el enlace, me permite descargarlo y yo le paso a la coordinación. Sin problema, Edison. Si quiere en PDF, me manda en PDF al correo, al WhatsApp, en Word, en lo que usted quiera, no hay ningún problema. Yo agarro esto y digo, este es el portafolio estudiantil del primer curso paralelo A de Realidad Nacional en la carrera de Marketing Digital. Y chao, listo, solucionado el tema. A fin de
del semestre tienen un montón de tareas, cosas que hacer, estudiar y tal, así que sin problema. Uno por el curso está bien, Edison, tranquilo, como usted quiera. Si ya está en el Google Drive, me manda el enlace, me permite descargarlo y yo lo paso a coordinación inmediatamente. Ya, dicen, entonces en estos días le estoy pasando Tranquilo. para que lo revise. Póngase, Edison, un límite hasta el día del examen, porque si no, luego claramente ya viene Navidad y tal, pero es importante que ustedes tengan entregado por el curso el portafolio, ¿no? Entonces, si usted es el presidente, chévere que ya lo tenga casi estructurado, me envía el link, yo copio el documento, lo mando a la coordinación y listo, solucionado ese tema. Gracias, Gracias, Licen. gracias, Edison. Entonces le comparto el enlace antes del examen. ¿Ya? Tranquilamente, Edison, muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, muchas gracias, que tengan una feliz noche, suerte en los exámenes y ojalá el próximo día lunes puedan conectarse, si no, que tengan una linda Navidad, un lindo año nuevo y cualquier cosa con mucho gusto en el próximo semestre, en los que fuesen, cuando necesiten algo, estaré acá mientras Dios quiera en la Universidad Estatal de Bolívar o en algún otro escenario con la satisfacción de haber compartido con ustedes al menos este semestre entre septiembre y diciembre. Muchas gracias, que estén muy bien Muchas y buenas gracias, noches. Licen. Muy Pase amables. bien. Muchas Buenas gracias, noches. buenas Gracias, hasta noches. luego. Gracias.